Y vamos a hablar sobre lo que viene preocupando a la ciudadanía, que es el coronavirus, sí, pero también hay otra situación que genera gran alerta y que quizás no está recibiendo la luz de todos los reflectores como el coronavirus, que está ya siendo una pandemia. Ese es el dengue que ya se ha llevado víctimas en nuestro país. En lo que va del año ya va por 15 en nuestro país, y además estamos con la revelación que también hay casos en Lima Norte, situación que nos la tenía oculta el Ministerio de Salud y que ahora a través de los medios de comunicación se ha hecho conocer. Estamos con el doctor Herbert Cuba, experto en salud pública, para que en principio nos explique ¿cuál sería el sustento para no poner en conocimiento público que ya habían casos de dengue en Lima Norte, y dos de ellos de personas que han venido del exterior, Brasil y Bolivia? Yo creo que el problema fundamental es que el Ministerio de Salud, a través de las oficinas que tiene una serie de deficiencias para poder establecer los lineamientos de política dentro de su propio sector. Por ejemplo, el caso de Lima Norte es especial, porque desde el 2001 en Comas ya se instaló el dengue, y cada año se tiene que hacer no solamente el control del vector, es decir, ver cuánto de Aedes aegypti existe en esa zona, sino también hacer todas las actividades de vigilancia sanitaria. ¿Qué ha sucedido? Que eso, el año 2019, no se ha hecho absolutamente nada. Y digo no se ha hecho nada porque a través de mecanismos internos han confundido lo que es la vigilancia del mosquito con lo que es la vigilancia de los hogares y de las casas. Y en consecuencia, ahí, al mezclar, al confundir esas dos actividades, yo creo que la DIRIS Lima Norte simplemente ha generado una negligencia sanitaria que hoy día vemos las consecuencias. La verdad es que ahora es complicadísimo, porque si recién empiezan a fumigar las casas, o recién empiezan a hacer el casa por casa, pero aún no han fumigado los 105 establecimientos de salud que tiene el Cono Norte, vamos a tener un problema muy serio, que los pacientes enfermos que acuden a los centros de salud van a contaminar los mosquitos que ya existen en los centros de salud, y los centros de salud, en lugar de ser centros para curar a la gente, van a ser centros para enfermar a la gente. Entonces, yo creo que incluso hoy día yo podría hacer un llamado a la ministra de Salud para que de una vez tome una acción de intervención directa de la DIRIS Lima Norte, para de esa manera resolver el problema de algo que es grave para Lima Metropolitana, porque estamos frente al dengue, y esto puede traer consecuencias peor aún. Es decir, se estuvo haciendo un análisis, un conteo, un tratamiento de aquellos que estaban contaminados, pero no se hicieron las labores de prevención. Ni siquiera eso, porque en el año 2009, en realidad, sobre el dengue no se ha hecho nada en el Cono Norte. Y lo que se han hecho son actividades parciales. No se ha hecho lo que se tiene que hacer, que es un trabajo integral. Por otro lado, el problema de los establecimientos de salud del Cono Norte es que tienen problemas de agua potable. Correcto. Por ejemplo, el hospital de Collique usa agua de pozo, no hay agua potable. Y otros establecimientos de salud tienen muchas deficiencias en los establecimientos. Es más, uno, si va a los establecimientos y hace una búsqueda activa del mosquito, va a encontrar en muchos de ellos que hay el mosquito Aedes aegypti. ¿Y cómo se contamina? Porque si viene un enfermo, el mosquito pica al enfermo y el mosquito se enferma. Correcto. Y este mosquito enfermo pica a otras personas. En consecuencia, si yo tengo el mosquito en el establecimiento de salud y ahí curo un enfermo, lo más probable es que los mosquitos del establecimiento de salud se enfermen y puedan contagiar a otros pacientes que acuden por otros motivos a los centros de salud. ¿Y, doctor, cuánto más se agrava la situación ahora en verano? Ahora es terrible, sobre todo porque estamos con varias desventajas. La primera de ellas es que estamos frente a un incremento explosivo en América Latina de más de 3 millones de casos. 2019, tenemos casos en el Perú, tenemos ya en 11 regiones, ahora con Lima Metropolitana, 12 regiones que tienen el mosquito. Tenemos 15 muertos en Iquitos. Lo más grave de todo, que son niños. Hay niños, son como 6 o 7 niños que han fallecido en Loreto. En consecuencia, ahí tenemos nosotros que poner el énfasis en la política nacional. Pero aquí quiero también señalar el tema del énfasis. Cuando
un ministro nuevo entra al cargo, él sabe que tiene algunos lineamientos básicos importantes. El primero de ellos es la lucha contra las epidemias y los desastres. No nos olvidemos que en el Perú mueren en promedio 400 a 500 niños al año en Puno por el frío, por las heladas. Y lo que hace es mandarse mantas cada cierto tiempo. Cada cierto tiempo, cuando eso debería ser una política permanente. Y otras, ¿no? Que no solo se trata de mantas, sino condiciones de vida que permitan que las personas no tengan que sufrir de este friaje. Exactamente. Sin embargo, cada año se repite lo mismo. Por otro lado, tenemos desastres. Hay terremotos, temblores, inundaciones, huaicos, todos los años, eso no es novedad, sea en el sur, sea en el norte. Y en tercer lugar, tenemos también las atenciones médicas. Y dentro de las atenciones médicas, que es lo que la gente llama por teléfono a cada rato, tenemos las emergencias médico-quirúrgicas, que son también graves. Y eso también está en serios problemas. Y por último, tenemos lo que es la salud pública, es decir, la medicina preventiva, la medicina, los determinantes sociales, económicos. Toda esa actividad tiene que hacerse en conjunto con los demás miembros del gabinete ministerial. Correcto. Es decir, hay que dar agua potable para todos. Por ejemplo, hoy día, el tema de fondo, ¿cuál es? Agua potable, agua desagüe, baños limpios, jabón, etcétera, que eso es útil no solamente para el coronavirus, es para todas las infecciones que pueden haber. ¿Se ha reducido el presupuesto respecto al tratamiento de enfermedades como el dengue o de ese tipo de epidemias? Ha reducido en varios millones. Es increíble que para el dengue, por ejemplo, el presupuesto se haya disminuido. Sí. Y es más, para el fondo de contingencia, lo que se usa para las emergencias y desastres también. Y lo que está pensando el Ministerio de Salud es cómo comprar servicios, tercerizar los servicios de la consulta médica a los privados. Es decir, como yo siempre le llamo, al negocio de la medicina. Cuando el problema de fondo en nuestro país, por las condiciones que tiene nuestro país, son las emergencias, los desastres, las catástrofes naturales. Sí. Lo que pasa en el sur, lo que pasa ahora, lo que pasó en el norte la vez pasada. Ahora, el Perú no solamente tiene dengue, también tiene tuberculosis. Somos un país que es el primer país en América Latina con la tuberculosis resistente a tratamiento. Somos el cuarto país del mundo. Tenemos más de 30.000 casos, personas con tuberculosis en estos momentos. Esa cifra no se mueve. Esto requiere un abordaje multisectorial. Existe una ley una ley para enfrentar la tuberculosis que señala que hay 10 ministerios que tienen que evaluar permanentemente cómo van. Hay que ver las cárceles, cómo está. Imagine usted cómo está la tuberculosis en las cárceles. Sí. ¿Cómo estaría cuando venga el coronavirus en las cárceles, en los penales? Eso es dramático lo que estamos viendo en el país. Que usted señala que hay cifras en el caso, por ejemplo, de tuberculosis que no mejoran y ahora se da apertura para que todo el mundo tenga acceso al sistema de salud? ¿En qué condiciones? Reduciéndose los presupuestos para el tratamiento de enfermedades infecciosas como el dengue, por ejemplo. Aquí hay dos cosas. Primero, que no ha mejorado la oferta de servicios, la oferta de hospitales ni de centros de salud en los últimos 20 años. No ha mejorado. Los últimos hospitales que se construyeron, y hay que decirlo, se construyeron durante el régimen del presidente Alan García. Luego ya no se han construido más hospitales grandes. Falta de capacidad, a pesar de que, por ejemplo, el presidente Humala prometió un hospital en cada provincia y dijo que iba a ser 150 hospitales. Bueno, no fueron así. Creo que inauguró los que todavía no se habían inaugurado. Lo que no se habían inaugurado antes, los inauguró. Ajá, y cambió la placa, cambió la placa, etcétera. Luego, durante este gobierno, hay hospitales que están en construcción que a duras penas se inauguran. Por ejemplo, se inauguró el de Moquegua. Y se ha inundado. Ojo, que se ha inundado, y con un agravante. El año 2011 estuve revisando yo los medios de comunicación a través de búsquedas de Google, nada más. Claro. Y en el año 2012 hubo una inundación en el Hospital Regional de Moquegua, el antiguo. O sea que han tumbado el antiguo y han construido uno nuevo. Pero el colegio y en el nuevo se ha vuelto a inundar ahora, pero es que era lógico. Es que el Colegio de Ingenieros, si no me equivoco, es el organismo que había indicado que no se debía construir allí. Así. Y se hizo de todas formas. Ya. Los funcionarios de Moquegua, de la salud de Moquegua, son ahora los funcionarios que están a cargo de la salud del Ministerio de Salud de Lima. Entonces, yo creo que ahí habría que decirle a la ministra que asuma un liderazgo mayor, haga los cambios de funcionarios sin miedo.
Pero luego los van a reubicar, ¿no? Es lo que está sucediendo. Pero esperamos que por lo menos o ahora que tenemos en el Ministerio de Salud problemas muy serios, traiga profesionales que ya tienen experiencia en el tema, pero que tengan probada experiencia en la lucha contra las epidemias, en el dengue, en la ejecución presupuestal. El problema de fondo en nuestro país está en que tienes que priorizar con conocimiento de la realidad sanitaria del país, porque si pones a alguien que no conoce la realidad sanitaria del país, va a gastar plata en lo que es menos importante, claro, y va a dejar lo importante y va a ser la prioridad que tenga pero doctor la política. Cuba, ¿hace cuánto que existen informes que explican la necesidad que hay en el sistema de salud? Es decir, más bien se hace caso omiso. Exacto. Aquí lo que nosotros necesitamos que todos los ciudadanos tengan acceso al sistema de salud. El tema de tener un seguro o no tener un seguro, eso es irrelevante, porque tú puedes tener un documento en el bolsillo y llegas al centro de salud y no te dan la medicina, no te dan la atención, la cita para cuando ya fuiste muerto. Entonces... Hay un meme que la gente se ríe, pero es una realidad. Se ríe para no llorar. Para no llorar, que dice que ya el coronavirus llegó al Perú, pero los pacientes que están con coronavirus están en la cola y que probablemente se les ponga el diagnóstico de acá 1, 2, 3 meses. Ese es el meme. Ahora. O sea, eso es dramático. ¿Por qué? Porque hoy día, si viene un ciudadano con fiebre y viene un ciudadano con coronavirus, que va a acudir a cualquier establecimiento de los 8.000 establecimientos del Perú. Sí, pero tienen que mandar los exámenes a Lima para que... No, pero aparte de eso, llega al establecimiento, el señor tiene que pasar a admisión al administrativo, ya le está contagiando el coronavirus. Va a estar en la cola, va a estar contagiando a los que estén alrededor. Todavía no se ha establecido un sistema de cómo va a ser el flujo de los febriles. Tampoco existe un mecanismo de cómo se tiene que agua y desagüe en los baños, lavarse a mano con el jabón. La higiene, hay gente que no tiene agua y los hospitales carecen de jabón y toallas. Exacto. Por otro lado, un solo establecimiento de Lima, del Perú, hace la prueba del análisis para el coronavirus. Ahora, doctor, la ministra Inostroza lo que ha dicho más bien, aparte de señalar la eficiencia que existe ante la llegada del coronavirus, que varios ya han criticado y que descartan, que por ejemplo cuando alguien considere que tiene los síntomas, más bien se quede en su casa, que ahí llegó la cuarentena y que llame para decir los síntomas al... algún medio que pueda explicar si tiene o no y de repente se hace el examen en su propio domicilio. ¿Qué tan eficiente es esa salida? Tiene razón, ¿sí? Porque en realidad los pacientes que tengan molestias leves, dolor de cabeza, cefalea, fiebre, un poco problemas leves respiratorios, deben estar en su casa. ¿Y qué garantiza que van a estar aislados? Pero ojo, aquí viene la segunda parte. Claro. El centro de salud más cercano lo tiene que visitar. Es decir, no se ha establecido todavía cuál va a ser el rol del Ministerio de Salud cuando el usuario diga, señor, yo me estoy mal y me estoy recluyendo en mi casa. ¿Quién me va a visitar? En ese caso, se tiene que organizar un sistema de visitas domiciliarias. Según dice eso va a suceder. Pero yo me pregunto, ¿quién cautela que el aislamiento sí sea severo dentro de tu propio domicilio? Precisamente por eso se tiene que visitar el domicilio, y luego que se visita el domicilio por parte de los servidores del Ministerio de Salud, se le da las recomendaciones y se les da las condiciones de riesgo, porque solamente deben internarse los graves. Y aquí hay que tener claro, más del 80% de los que puedan enfermarse con coronavirus van a ser pacientes leves, que tranquilamente van a resolver sus problemas en sus casas, o algunos ni siquiera tendrán síntomas. Habrá otro grupo que tenga algo más de síntomas que van a requerir estar en sus domicilios, pero con visitas domiciliarias del centro de salud, y de eso habrá un 5% que va a requerir hospitalización. La otra pregunta es, ¿dónde? Eso también, ella habló... Y esto me parece importante, que merece su crítica o la explicación, de que la insuficiencia o suficiencia de camas no garantiza que la atención o el tratamiento de posibles casos del coronavirus sea mejor o no. Aquí, claro, es increíble. Por ejemplo, han puesto un container en el hospital de Collique. Hablábamos al inicio que no tiene agua potable, el hospital. Ya. Entonces, si no tiene agua potable, las condiciones realmente de higiene ahí van a ser complicadas. Pero además, hay que tener aire administrado. Todo debe estar cerrado, con aire administrado, un flujo de aire administrado dentro del lugar donde van a estar los pacientes.
Eso no hay. Es más, en los fondos que se han dado para mejorar esto son 160.000 soles para 5 hospitales. Sí. Diga usted, ¿qué puede hacer con 160.000 soles para 5 hospitales? Y ahí una comparación. Por lo menos debería estar más de 140, 150 millones siquiera para adecuar los hospitales para para enfrentar esto. Sí. Y actualmente, ¿sabe cuánto han dado? 3.700.000. Yo creo que ahí hay una deficiencia presupuestal extraordinaria. Doctor Herbert, muchas gracias por los alcances y por estar con nosotros.